darle gracias a Dios. Vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por la oportunidad de aprender de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tienes todas las respuestas que necesitamos en la Biblia, Señor. Las dejaste ahí registradas. Esa es nuestra luz, esa es nuestra guía. Y hoy, Señor, una vez más venimos aquí a tu regazo, Señor, a poder tomar de esa luz y de esa guía. En el nombre de Jesús te rogamos que nuestros corazones, Señor, nuestra mente sea receptiva y que lo que aprendamos, Señor, sea para ponerlo en práctica, Señor, y que nuestro corazón sea obediente, Señor, sea sensible a esto. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de honrar a los padres. La pregunta sería, ¿por qué, si la palabra nos enseña que al honrar a nuestros padres, la promesa es que nos iría bien y seremos de larga vida? ¿Por qué si esa es la promesa, que nos vaya bien y que seamos de larga vida? Porque hay personas que mueren jóvenes. Personas que en apariencia incluso les va mal, aunque están honrando a sus padres. Están honrando a sus padres y pareciera que esto no se está cumpliendo. Y digo pareciera porque Dios no dice algo y hace lo contrario. Porque Dios no promete y Él falla a sus promesas. Sino que tal vez seamos nosotros, tal vez no, sino que somos nosotros los que no estamos entendiendo realmente el pasaje y la promesa. En Efesios 6 está este mandamiento también implícito en el mensaje de Pablo y es una referencia a un mandamiento del Antiguo Testamento que estaba en el libro de Éxodo, cuando se dan los 10 mandamientos. De hecho, es el quinto mandamiento, que es honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. En Efesios 6, 2 al 4 dice así: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Esto es muy importante. Y es muy importante ver, porque quiere decir que hay mandamientos que solamente son para ser ejecutados, son mandamientos que nos llevan a nosotros a tener un cambio de actitud y honrar a Dios solamente obedeciéndolos, sin esperar ninguna promesa, sin esperar nada a cambio. Pero en este el Señor viene y nos da una promesa. Dice: honre a su padre y a su madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que le vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y advierte a los padres: no provoquen a ira a vuestros hijos, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando yo veo esto y me hago la pregunta, o nos hacemos las preguntas que acabo de hacer al principio, necesitamos dar una respuesta que sea bíblica y una respuesta que le enseñe a los hijos que honran a sus padres, o los padres que son honrados por sus hijos, cuando no les está yendo bien, en apariencia, y digo en apariencia porque hay un principio bíblico que nosotros no podemos brincarnos, y sobre ese principio funciona todo alrededor de lo que es irnos bien, porque a veces pensamos que irnos bien es tener dinero, que irnos bien es tener salud, que irnos bien es tener muchas cosas, y eso no es algo que nos pone delante de Dios como aceptos. Hay gente muy rica, hay gente que tiene muchas cosas, hay gente que es extremadamente acaudalada y no necesariamente ni está bien ni le está yendo bien, porque son cosas aparentes, son apariencias delante de Dios. Entonces, yo voy a mencionar algunos mandamientos con promesa, y entre los mandamientos con promesa, este es el primero. Cuando digo el primero, no es el primero en cronología, sino el primero en importancia. Porque en el libro de Job hay unos mandamientos que tienen promesa. Y el libro de Job fue escrito antes, mucho antes de Deuteronomio, que fue el que presentó el primer mandamiento con promesa. En 1 Juan 4:8 vemos un mandamiento entre los que tienen promesa, solamente para tener una idea, donde dice, en 1 Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ahí hay básicamente de parte de Dios una promesa, un respaldo en cuanto a que el amor va a hacer que nosotros dejemos de lado y no tengamos temor a amar a las personas. ¿A qué se refiere esto? Muchas personas hemos o han sido lastimadas por amar a otras personas.
Y entonces algunas personas se reprimen en poder amar a alguien, el poder tener amigos, el poder abrir su corazón a otras personas, por el temor de ser lastimados nuevamente, por el temor de ser traicionados nuevamente. Y el Señor nos dice a nosotros que cuando hay un amor perfecto que viene de Dios, por eso le llama el perfecto amor, todo temor es echado afuera. ¿Y por qué todo temor es echado afuera? Porque yo no debería de tener temor de que me traicionen. ¿Y por qué no debería tener temor de que me traiciones? Porque aún eso, según el principio bíblico que está en Romanos, que lo estaba mencionando, me va a ayudar para bien. En Romanos 8:28 dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si yo amo a Dios en el perfecto amor, que es el que viene de Dios, entonces todo lo que a mí me acontezca, sea positivo o negativo, me va a ayudar para bien. Eso va a hacer que el temor se vaya, eso va a hacer que el temor no me atrape a mí, porque ya yo no voy a depositar mi confianza, yo no voy a depositar mis expectativas y yo no voy a depositar mi seguridad en la persona a la cual le estoy abriendo mi corazón, sino en Dios, que me dice a mí que no importa lo que yo haga, no importa de qué manera se conduzcan también hacia mí, al final de cuentas, indiferentemente de nuestras acciones como seres humanos, va a operar por encima de nosotros su voluntad y su propósito. En Job, sabemos que Job fue una persona muy sufrida y en Job está en el capítulo 11, versos 13 al 19, alrededor de lo que a Job le está aconteciendo, ahí hay mandamientos y ahí hay promesas. Y vamos a escuchar o vamos a leer básicamente los mandamientos. Son 3 mandamientos y 8 promesas. Les leo Job 11, 13 al 19. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria y te acordarás de ella como de las aguas que pasaron. La vida te será más clara en el día, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro, te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán en tu favor. Vea qué interesante, aquí él en el verso 13 hasta el verso 16 da 3 mandamientos. Y del 17 al 19 viene y da ocho promesas. Voy a explicar los mandamientos. El primer mandamiento que él hace es entregar tu corazón al Señor cada día. Eso no es una opción. Esto es un mandamiento. Dice, tienen que entregar el corazón a Dios todos los días. ¿Por qué yo debo de entregar el corazón a Dios todos los días? Bueno, porque todos los días fallo, todos los días me equivoco, todos los días peco, todos los días de mi vida yo soy un ser humano que tiene que llegar delante de Dios, como dijo David, a buscar sus misericordias. Y yo busco sus misericordias porque constantemente estoy fallando y necesito de Dios, necesito en mi corazón de Dios para que Él venga y limpie lo que yo vengo y ensucio. Es la única forma en que yo puedo tener una buena relación con Dios. ¿Cómo hago eso? Entregando y renunciando a mí, renunciando a mis anhelos, renunciando a lo que yo pretendo para mí y poniendo en primer lugar a Dios. Esto nos lleva al primer mandamiento, sobre todos, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces yo le entrego mi corazón al Señor todos los días. No, es que yo le voy a entregar el corazón a Dios para siempre. No, todos los días yo me levanto y lo primero que le digo, Señor, aquí está mi corazón, aquí están mis pensamientos, aquí está todo delante de ti. Yo me entrego completamente a ti. El segundo mandamiento de los que está desarrollando Job en este texto es extender sus manos hacia el Señor en oración. Entonces yo le entrego mi corazón y vengo y oro delante de Él para pedir su favor. ¿Por qué yo necesito hacer eso? Porque debo de reconocerme delante de Dios y es ahí donde tiene sentido las palabras de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a lo que es la oración perfecta, la oración que Él enseñó, que es Padre nuestro, ahí estamos entregando el corazón al Señor,
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, estamos reconociéndolos. Y extender las manos en oración es decirle a Él que yo renuncio, yo abdico a mí para entregarme a Él diciéndole, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, o sea, venga a nosotros tu reino. Después, el tercer mandamiento dice que aparte el pecado que has cometido, confesándole los pecados a Dios con amor. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Llego al Señor, lo reconozco como soberano, le pido que sea Él el que tenga el control de mi vida, yo me renuncio a Él y le confieso mi pecado. ¿Eso debo hacerlo qué? Todos los días. Pero no todos los días, sino todos los días y todo el tiempo. Eso significa ser un sacrificio vivo delante de Dios. Ser un sacrificio vivo delante de Dios es estar en constante comunicación con Él, orándole a Él. No es que estemos de rodillas todos los días y todas las horas. Significa que mi corazón siempre tiene que estar dispuesto a Él y a escucharle a Él. Una vez que yo hago eso, yo recibo 8 promesas. Y esas 8 promesas son las siguientes. Primero me dice a mí, la primera es que voy a llevar la frente en alto. Llevar la frente en alto significa que Dios no va a permitir que sea avergonzado. Va a hacer que yo esté siempre con un corazón dispuesto hacia Él y Él me va a mantener firme porque es la segunda promesa. La segunda promesa es que Él me mantendrá firme, o sea, que me va a sostener, que me va a tener ahí de la mano. Me va a librar del temor, que fue lo que expliqué hace un ratito. Me va a librar del temor porque yo voy a confiar que no importa lo que esté pasando, no importa lo que yo esté viendo, al final yo estoy reposando y estoy descansando en una promesa que dice que a los que le amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Eso va a hacer que la cuarta promesa se ejecute, que es me va a librar, me va a hacer olvidar mis pesares. O sea, las cosas malas que me pasan no me van a atormentar. Va a hacer que mi corazón y mi mente esté confiado en el Señor, en el regazo del Señor, entendiendo que detrás de todo Dios cumplirá su propósito. Después, la quinta promesa que hace en ese texto es que mi vida va a ser radiante como el sol del mediodía. O sea, que voy a estar alegre, que voy a estar gozoso, que voy a tener paz. Y es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento la que va a guardar mi corazón. Me va a traer paz. Así que la oscuridad, en lugar de ser oscuridad, la sexta promesa es que va a ser como amanecer. O sea, en lugar de ser algo que me agobie, todas las cosas malas que me han pasado, todas las cosas que me pasan, más bien me va a hacer impulsarme. Hay dos formas en que una persona puede reaccionar. A una persona le pueden decir, usted no sabe nada, usted no puede hacer esto, usted es un tonto y no puede hacer eso. Puede creer lo que le están diciendo y no hacerlo, o puede decir, no, ahora yo voy a hacer lo que esta persona me dice que no soy capaz de hacer. Voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que los que estamos aquí nos dicen que tenemos que pintar un cuadro bien bonito y agarramos la brocha y ¿cómo es el pincel? Y vamos a hacer el cuadro. Y cuando nos ven, no, pues, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a saber de cuadros? Usted no sabe absolutamente nada, ni dibujar sabe. Yo puedo decir, desanimarme y dejar de lado eso, o puedo decir, no, ahora lo voy a hacer, no por orgullo, sino por decir, voy a demostrarme a mí mismo que con esfuerzo, con valentía, que es lo que el Señor dice, esfuérzate y sé valiente, yo voy a hacer esto. Bueno, de la misma manera funcionan las promesas del Señor. Las promesas del Señor es que nos dicen a nosotros que cuando nos esforzamos en hacer lo que Dios nos pide, Él va a poner lo que es lo extra, por el que Él da el querer como el hacer. ¿Qué es dar el querer como el hacer? Es que yo tome la iniciativa, que yo dé el primer paso, que aunque a mí me cueste, el Señor va a venir y me va a ir sosteniendo y me va a ir impulsando. Eso es justamente lo que es trasladar la oscuridad y que esta oscuridad se vuelva como amanecer. Después, una vez que tengo estas 6 promesas cumplidas, va a venir la séptima promesa que dice que viviré tranquilo porque voy a estar lleno de esperanza. Ahí ya la paz me abraza, ahí la paz me sostiene y dice como última promesa en el texto de Job, dormiré confiado y estaré a salvo, protegido, sin preocupación. Ve qué interesante. A Job no le quitaron las preocupaciones, a Job no le quitaron los problemas tuvo montones, sino que le dijo que en medio de los problemas Dios le iba a traer paz. Por eso es que Job dice el texto que Job no dijo ninguna palabra o halló despropósito en lo que le estaba pasando de parte de Dios.
sino que Job lo que dijo, Job lo que entendió es que detrás de todo había un propósito que él desconocía, un propósito mayor. Y por eso le dijo a la mujer, recibiremos de Dios lo malo, lo bueno, y no vamos a recibir lo malo. Porque él le estaba diciendo, Dios es Dios, Dios sabe lo que nos está dando. Lógico, él se sintió triste, él se sintió agobiado, necesitó ser reprendido por él, y sus otros 3 amigos necesitaron ser reprendidos también. Incluso él necesitó ser reprendido por Dios, pero eso no quitaba que Dios no fuera a cumplir lo que había prometido para Job, muy a pesar de lo que sintiera Job. Ok, ¿qué es lo que estamos estudiando? Estamos estudiando, como les dije, que honrar a nuestros padres y a nuestra madre, porque parece que hay hijos e hijas, y vuelvo a repetir, parece que hay hijos e hijas que no les va bien en la vida, incluso gente que muere joven, aunque honren a su padre y a su madre. Entonces, ¿qué es lo que realmente dice el texto? ¿Por qué puse toda esta plataforma de que hay más promesas y hay cumplimientos? Porque podemos ver en Job que habían promesas y se dieron los cumplimientos, pero no significa que a Job no le pasó nada. Job pasó por situaciones muy difíciles, pero Dios cumplió todo lo que le prometió a Job. Para eso voy a irme al principio del mandamiento ya, pero hablado por Jesús. Eso se puso en Deuteronomio, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Y Jesús hace esta mención en el Nuevo Testamento, que después Pablo lo va a mencionar en Efesios, pero bajo este escenario en el que Jesús lo menciona. Necesito ir al escenario en el que Jesús lo está mencionando para poder entender básicamente el mandamiento y para poder entender también la promesa. Recordemos que Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley y los profetas, vine a darle fin, o sea, vine a explicárselos. Ahora Él viene a explicarnos a nosotros esto. Dice en el verso 1 del capítulo 15 de Mateo, y leo, ahí lo tienen ustedes, lo pueden seguir conmigo. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondió él y les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y escuche lo que ellos están quebrantando, donde está el reclamo y donde el Señor viene y menciona este mandamiento y hace recordar que es un mandamiento con promesa. Y Pablo después lo va a utilizar basado en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque él viene y le dice, ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? ¿Cuál es el mandamiento? Porque Dios mandó diciendo, dice en el verso 4, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, ya no es honrar a tu padre y a tu madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Lo que él les está diciendo es esto. Ellos tenían que bendecir, ayudar a sus padres económicamente, pero en lugar de sacar la parte económica para ayudar a los padres, ellos decían, no puedo darle esto porque es ofrenda para Dios. O sea, esto es de Dios y como esto es de Dios, yo no se lo puedo dar a ustedes porque estaría quebrantando el mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas. Vea qué interesante, hay un orden de mandamientos. El primero es amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso implica sobre todas las personas, sobre todo incluyéndome a mí. Entonces ellos torcían este mandamiento y tenían que asistir a sus padres y decir, no los puedo asistir porque Dios está primero que ustedes. Pero resulta que Jesús viene y le dice, lo que ustedes están haciendo es torciendo el mandamiento, porque para amar a Dios yo no lo puedo amar si primero no amo a mi prójimo. Porque como yo puedo amar a Dios, dice el Señor, que yo a Dios que no veo, sino amo a mi prójimo quien veo. Entonces, muchas veces el juego de palabras que hacían los fariseos, y en la actualidad la gente lo hace también, entonces la gente viene y trata de honrar, entre comillas, a Dios, deshonrando a las personas. Lo que quiero decir con esto es que si yo voy a hacer algo para Dios, pero que lastimo a las personas, a mis padres, a mi hermano, a mi esposo, entonces ya no estoy honrando a Dios. Porque un mandamiento va conectado y va ligado al otro. Uno no puede ir separado del otro. Yo no puedo honrar a Dios pasándole por encima a las personas. O sea, yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, predicar un Dios de amor si en esa prédica o en lo que yo estoy haciendo estoy pisoteando a las ovejas del Señor y las estoy lastimando, las estoy haciendo sentir mal, no por la prédica, sino por mis intereses. Ejemplo, voy a poner un ejemplo.
Vamos a hablar de que usted tiene una ofrenda para darla al templo. Usted tiene una ofrenda, pero resulta que su mamá y su papá tienen una necesidad. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Entonces decían, no, no, ustedes tienen hambre, ustedes tienen necesidad, pero yo tengo que ofrendar. Porque esto es el primer mandamiento. Y el Señor está diciéndoles y reclamándoles ahí, ustedes están invalidando el mandamiento. Están invalidando el mandamiento porque no están asistiendo a sus padres con la excusa de que están honrándome a mí a través de las ofrendas, a través de los diezmos. Y eso es el quebrantamiento por esta razón. Porque ustedes no pueden honrarme a mí deshonrando a sus padres. Es lo que él está diciendo. Entonces, cualquiera de ustedes que haga esto porque les fue enseñado por un hombre, están invalidando lo que yo les enseñé como Dios. Y por eso es que viene él y les dice, hipócritas, le dice. Hipócritas, ve al verso 7, después de que les explica esto, hipócritas, porque bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando doctrinas como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué es lo que el Señor les está diciendo? El Señor les está diciendo, no es lo que el hombre enseña lo que es lo correcto, sino lo que yo enseño. Jamás en la vida yo les he dicho a ustedes que dejen de amar a sus padres. Cuando el Señor dice que quien ama más a su padre y a su madre no es digno de mí, lo que Él está diciendo es que el amor hacia mi padre y hacia mi madre no debe ser mayor que el amor que yo siento hacia Dios. O sea, el amor debe ser mayor hacia Dios, pero debo de amar a mis padres y debo honrarles. No es que se contradice el Señor con lo que está diciendo. Es que está diciendo que las dos cosas van ligadas una de la mano. ¿Por qué? Porque él lo dijo muy claro, él dijo los dos mandamientos que están por encima de todo, de lo cual penden todos los mandamientos, la ley y los profetas, todos los mandamientos giran alrededor de esto. ¿De qué giran? De amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Uno va ligado al otro. Yo no puedo desasociar el uno del otro. Y ahí es donde le llama hipócritas, porque le dice, esto es un asunto del corazón. Entonces llama a la multitud para explicarle y aquí el Señor empieza a aclarar un poco más la idea. Llama a la multitud y le dice, oigan, entiendan, no lo que entra por la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Se acercaron sus discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y él les respondió, toda planta que no plantó mi padre será desarraigada. O sea, todos estos hombres que Dios no los puso en autoridad, los voy a quitar. Todas las personas que se atribuyen a sí mismo un puesto que Dios no les dio, los va a arrancar. O sea, si yo me levanto y digo, yo vengo a hablar en el nombre de Dios y no hablo en el nombre de Dios, Dios me va a quitar. Automáticamente me va a desarraigar. Desarraigar es arrancar desde la raíz. Eso es lo que él dice. Es lo que está diciendo los fariseos. Y eso fue lo que pasó en el año 70. Porque estas personas estaban atribuyendo una autoridad que Dios no les había dado. Y cuando digo autoridad que Dios no les dio, no estoy hablando de la palabra. Estoy hablando del manejo de la palabra. Al hacer un manejo de la palabra incorrecto, Dios dice, te arranco, te quito. Usted no va a seguir representándome a mí porque usted no está hablando lo que yo le mandé a hablar. Pero aquí está el problema. No significa que porque una persona viene y predica y tiene 3,000, 4,000 personas, eso es un respaldo de Dios. El respaldo de Dios no está en la cantidad de personas, sino en la madurez y la calidad de la vida de esas personas. Lo quiero decir de esta manera, para poderlo dejar más claro. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, lo dije en la prédica de ayer, habían 4 personas abajo. Pero no significa que porque solo habían 4 personas abajo de la cruz, la prédica de él y la enseñanza de él había sido un fracaso. No, eso no significa. Lo que significa es que el proceso de santificación es más largo, es de más años, es de más esfuerzo que lo que enseñan los falsos maestros, como tener de parte de Dios un favor instantáneo, como si fuera una palomita en un microondas. Así no funciona el Señor. El Señor nos manda a esforzarnos, nos manda a ser valientes. Y entre eso está la honra a los padres. La honra a los padres conlleva esfuerzo, conlleva tiempo, porque la gente dice, ay, es que yo estoy honrando a mi papá y a mi mamá. Pero ahora vamos a ver más adelante qué es honrar a los padres y qué es no honrar a los padres. Porque esto es un asunto del corazón, no es un asunto material, no es un asunto de dinero. Entonces, cuando los discípulos le dicen eso y él le dice que va a ser desarraigada, o sea, va a ser arrancada toda planta que Dios no puso, hablando de los fariseos, le dice, déjalos, o sea, no les hagan caso.
son ciegos guías de ciegos. Personas que no hacen lo correcto, enseñándole a personas que no hacen lo correcto. Personas que no están entendiendo, enseñando a personas que no están entendiendo. Y si el ciego guiara al ciego, o sea, si la persona que no tiene el conocimiento, si la persona que no sabe enseñar perfectamente guía a la otra persona que más bien está necesitando que les sea enseñado correctamente, ambos, el maestro y el discípulo, caerán en el hoyo. Respondió Pedro y le dijo, bueno, explíquenos esta parábola porque no estoy entendiendo. Señor, usted está hablando alrededor, enseñándonos alrededor de la honra a los padres, un asunto que tiene que ver con doctrina, que tiene que ver con enseñanza. Entonces él viene y les dice, en el verso 16, Jesús les dijo, ¿también vosotros sois sin entendimiento? O sea, ustedes son mis discípulos, ustedes andan conmigo, les estoy enseñando y todavía no están entendiendo lo que estoy diciendo. Y le pregunta al Señor Jesús, ¿no entienden que lo que entra por la boca va al vientre y es echado a la letrina? O sea, que estamos hablando de un asunto material, que estamos hablando de un asunto de la tierra, que lo que usted se come va a parar al servicio sanitario. Y yo no estoy hablando de cosas pasajeras, de cosas que terminan siendo desecho. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de cosas que permanecen en el tiempo. Y ahí es donde viene la honra a los padres y a los padres y a las madres, que debe de permanecer la promesa en el tiempo. O sea, cuando dice permanecer en el tiempo, no se limita al día que yo me muera. Esto es muy importante, mis hermanos, porque mi vida podría ser de 80 años, podría ser de 50 años, podría ser de 40 años, de 30, podría ser una persona que muera de 10. Y aunque dice que seré de larga vida sobre la tierra, no está implicando mi vida corporal, sino está hablando de la honra. Y la honra no se muere cuando yo me muera, la honra permanece en el tiempo. Por eso le dice, ustedes son sin entendimiento, porque lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar, eso no contamina al hombre. ¿Qué es lo que está diciendo nuestro Señor? Nuestro Señor está diciendo que honrar a nuestro padre y a nuestra madre no se limita a un asunto de la tierra. Uno puede darle recursos económicos a los padres sin estarlos honrando. Lo que quiero decir es que podría estarle dando algo a los padres y tener un corazón apesadumbrado por desprenderse de ese dinero. O sea, podríamos estar honrando a los padres y visitándolos todos los días por puro compromiso, solamente porque es mi papá y tengo que visitarlo, pero el corazón está, uy, qué aburrido ir, uy, qué pereza ir. Entonces, esa visita se convierte en deshonra, aunque los mismos padres se están sintiendo contentos, que estén visitándolos, aunque los mismos padres se estén sintiendo contentos por lo que se les está dando económicamente. Porque les digo, mis hermanos y mis hermanas, los papás siempre van a ver a sus hijos, digo, los papás de verdad, los papás que aman a sus hijos y las madres que aman a sus hijos van a verlos con favor, los van a ver con bien. Si le dan una paleta va a ser igual a que les den un auto. Ellos no les importa, ellos lo único que quieren es tener a su hijo y a su hija cerca. Para ellos se van a sentir satisfechos, para ellos se van a sentir contentos, pero que se les dé algo o que se les visite no hace honra. Eso no es honrar. Eso está bien, pero debemos de entender que es honrarlos. Porque cuando yo entiendo que es honrar a mi papá y a mi mamá, voy a entender que es honrar a Dios. O cuando yo entiendo que es honrar a Dios, voy a entender que es honrar a mi papá y a mi mamá. Por eso es que el Señor dice que en el orden cronológico hay un mandamiento por encima de todos. ¿Cuál es? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de lo que no es este mandamiento. Ejemplo, y esto es muy importante, como en el caso de los recién casados, dejar que ellos controlen el matrimonio. Que mi papá o mi mamá controlen mi matrimonio y yo no poner un límite a esto, haciendo creer que con esto yo estoy honrando a mi papá y a mi mamá, eso no es. O sea, la Biblia no enseña en ninguna parte, en ningún lado, que mis papás y mi mamá se tengan que meter en mi matrimonio porque mi matrimonio ya es una decisión entre el hombre y la mujer. Eso lo dijo el Señor cuando dijo, dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás en un solo matrimonio con tu mujer y serán una sola carne. O sea, dejar es tomar mis decisiones. Entonces, ese mandamiento en Génesis 2:24 está claro que nosotros no estamos diseñados para estar
sujetos a las órdenes de nuestros padres una vez que ya nos hemos casado. Pero sí tenemos que honrarlos. Qué interesante. No tienen que meterse en nuestro matrimonio, no tienen que dirigir nuestras vidas, pero tenemos que honrarlos. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, es un consejo que Dios está dándonos a nosotros, que la honra está en el corazón. Entonces, papá y mamá llegan y le dicen a la muchacha o al muchacho, usted tiene que hacer esto, pero no se pone de acuerdo entre ellos dos y uno de los dos toma una iniciativa fuera de lo que ambos como matrimonio acordaron. Eso ya no está honrando a los padres, ni tampoco al esposo está honrándolo, ni tampoco a la esposa. Entonces ya la deshonra se está volviendo más grande. Esto significa que nosotros le decimos a papá y a mamá que muchas gracias por el consejo, pero que la decisión la vamos a tomar al final mi esposa y yo, mi esposo y yo. Es una decisión de nosotros y esa decisión de nosotros es la que vamos a seguir y agradecemos su consejo. Pero agradecemos no de boca, porque es el mismo principio que Dios reclama hacia él. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, yo le agradezco verdaderamente la intención a mis padres, pero no los voy a atacar porque ellos estén equivocados en su intención. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que ni siquiera lo voy a pensar, ni siquiera lo voy a sentir. Porque podría decirles de boca, ay, qué bien, muchas gracias. Pero adentro sentirme incómodo, sentirme molesto, y eso no es honra. Vea qué interesante cómo podemos deshonrar a nuestros padres y a nuestras madres. Entonces, podríamos estar diciéndoles, ay, sí, papá, ay, sí, mamá, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Ay, sí, papá, mira, aquí te estoy dando esto para sostenerte. Ay, sí, papá y mamá, te amo tanto, te visito de la mañana, tarde y noche. Pero el corazón está lejos de estar satisfecho con lo que se está haciendo. Entonces, podemos ver a una persona que dice que honra a su padre y a su madre y no lo está haciendo. Y esta persona muere y decimos, pero qué raro, pero esta persona, el hecho es que honró a su padre y a su madre y no le va bien. Bueno, primero, porque no entendemos qué es ir bien delante de Dios. Y segundo, que es algo muy importante, es que lo que estaba presentando era una pantalla. Y los padres se lo creyeron, las personas se lo creyeron, pero él mismo sabía que en su interior, en su corazón, no era genuino en lo que hacía, aunque parecían que se hacían cosas buenas. Ok, otra cosa es que los padres, honrar a los padres, debemos de entender que ellos no tienen la máxima autoridad. Cuando digo la máxima autoridad, es que una vez que nos casamos, mi esposo, si soy una mujer, mi esposo es el sacerdote de la casa, no mis papás ni mis mamás. Entonces, yo debo de honrar a mi esposo sin deshonrar a mis padres, entendiendo quién es la máxima autoridad. Entonces, mamá viene y llama por teléfono a la muchacha o llama por teléfono al muchacho y le dice, mire, venga mañana porque quiero que estén aquí. Y sí, mamá, yo voy a ir, pero ni siquiera tomo en cuenta parecer a la otra persona. Le digo, mire, mi amor, vamos a donde mis padres, me acompañas o vamos juntos, pero debemos de estar de acuerdo, porque papá y mamá no son la máxima autoridad, Dios es la máxima autoridad. Y la máxima autoridad que es Dios dice que yo debo de debo de sujetarme a mi esposo y el esposo debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Ok, algunos creen que honrar a sus padres también es seguir la misma religión. O sea, yo debo de hacerme bautista, debo de hacerme metodista, debo de hacerme presbiteriano, porque mis padres predican eso, entonces de esa manera los estoy honrando. Nosotros podemos ver durante toda la Biblia que Abraham, para darle un ejemplo, dejó a su parentela por orden de Dios porque profesaban una religión contraria hacia Dios. Por lo tanto, yo no tengo que ser de una religión sabiendo que esa religión es contraria a Dios porque el soberano, el que está por encima de eso es Dios. Por lo tanto, yo no honro a mi padre y a mi madre siguiendo la religión de ellos solamente porque son mi padre y mi madre, cuando esa religión que ellos siguen va en contra del principio de Dios, va en contra del mandamiento de Dios. Yo debo de tener una convicción de que estoy honrando a Dios en cuanto a la fe de primero y después a mis padres. Pero no voy a atacar a mis padres por lo que ellos creen. Solamente y sencillamente le doy la prioridad a Dios. Cuando ellos hablan o dicen algo de su fe, yo los respeto, no los ataco. Pero no solamente de boca, sino desde lo más profundo del corazón. Eso también tiene que ver con la parte de la honra. Ahora, la honra, recuerden, no se limita
a hacer lo que los padres digan que hagamos. No, no significa eso, ya hablando de los más jovencitos. Sino, ni tampoco significa que estemos de acuerdo con lo que nuestros padres dicen. Puede ser que no estemos de acuerdo. La honra va más allá de eso, va más allá de simplemente estar de acuerdo o simplemente de la obediencia, porque podría haber obediencia en deshonra. O sea, podría haber una persona que obedezca a los padres, incluso que obedezca a Dios en deshonra, porque lo obedece y lo sigue bajo una crítica. Sí, voy a ir, pero ¿qué me queda? Dios es Dios, Dios es el que manda, ¿qué me queda? Y ese ¿qué me queda? Debe de salir de un verdadero creyente. Yo no hago las cosas porque ¿qué me queda? Yo hago las cosas porque amo a Dios y no importa mi estado de ánimo, no importa mi estado económico, no importa mi estado de salud, no importa cómo yo esté, yo debo de poner a Dios por encima de mi situación. Dice el verso 14, verso 26 de Lucas, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Que odiemos a nuestros padres? No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que el amor hacia Dios debe de hacer que el amor hacia nuestros padres luzcan como aborrecimiento. Eso es, que es tanto lo que amo a Dios que esto se ve minúsculo comparado con el amor que yo tengo hacia Dios. Es tan grande el amor que yo tengo hacia Dios que opaca el amor que tengo para cualquier otra persona. No significa que los voy a deshonrar por eso. No significa que voy a hacerlos sentir mal por eso. No significa que los voy a atacar por eso. Entonces, vamos poniendo una escala de valores, vamos poniendo una plataforma para poder entender la pregunta que nos hicimos al principio. ¿Por qué si alguien honra a su padre y a su madre, no le va bien? Aparentemente, lo dije al principio. ¿Por qué si alguien honra a su padre y a su madre, no tiene larga vida? Porque nuestro concepto de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, número uno, es que tengamos mucho dinero, que tengamos muchas propiedades, que tengamos un trabajo enorme y que nos muramos de más de 120 años. Y eso no es lo que está diciendo el texto. Porque si fuera así, como está diciendo el texto, entonces Dios estaría fallando a su promesa. El Señor lo que está diciendo es, conectado al carácter que Él tiene, es que todo nos ayuda para bien a los que amamos a Dios. Lo cual significa que los que honramos a nuestro padre y a nuestra madre, todo nos va a ayudar para bien. ¿Pero qué es ayudarnos para bien? Ayudarnos para bien no significa que usted tenga mucho dinero. Ayudarnos para bien es que aunque no tenga dinero, aunque no tenga salud, todas esas cosas me van a llevar a adorar a Dios todo el tiempo y cada mañana, y lo voy a poner en primer lugar, voy a ser agradecido, eso me va a quitar el temor, eso me va a poner en paz delante de Dios y voy a tener esperanza de que Dios va a cumplir con lo que Él prometió. Así que el primer mandamiento, o mejor dicho, este mandamiento está por debajo del primer mandamiento. Si el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, este amor a nuestros padres y este amor y honra a nuestros padres tiene que estar debajo de eso. O sea, debe conllevar a una decisión, más no a un sentimiento. Porque nosotros, si nos movemos por los sentimientos y las emociones, no haríamos nada. Tenemos que movernos por las decisiones. Imagínense que cada vez que nos enojamos con nuestro esposo, cada vez que nos enojamos con nuestra esposa, les diéramos carta de divorcio. Solo imagínense cuántas veces se hubiera divorciado usted, me hubiera divorciado yo o mi esposa se hubiera divorciado de mí. Cada vez que tenemos un disgusto, cada vez que no estamos de acuerdo, nos divorciamos. Nos divorciamos y ya no nos volvemos a ver. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con el estado de ánimo. Si yo cada vez que algo me sale mal, digo, ya Dios no es mi Dios porque Dios no me está favoreciendo, yo dejo a Dios botado todos los días y a cada rato. Porque hay veces no me van a salir bien las cosas, no solamente por las circunstancias, sino por mis malas decisiones. Entonces, una vez que yo tomo malas decisiones, tengo una consecuencia y eso no es culpa de Dios. Así que como el amor no es un sentimiento, sino una decisión, la honra también es una decisión. La honra no se mueve por emociones, no se mueve por sentimientos. Es ahí donde Mateo, el Señor escribe a través de Mateo, en Mateo 15, 3 al 9, Jesús les recuerda a los fariseos que el mandamiento de honrar a su padre y a su madre, ellos estaban obedeciendo la letra de la ley, básicamente, pero no estaban obedeciendo el principio, el espíritu de la ley. Cuando la palabra dice que hay un espíritu, no se está hablando no es un ente, sino es un objetivo. Cuando yo digo que se obedece el espíritu de la ley, es el objetivo de la ley. El Señor está diciendo,
Yo no vine a abrogar la ley y los profetas, yo vine a darles fin. O sea, el objetivo que se dio es el objetivo que yo quiero que ustedes tengan, es el objetivo que ustedes sigan. Cuando la Biblia habla de espíritu de algo, está hablando de objetivo de algo, de seguir un objetivo, de seguir una conducta que agrade a Dios para que me lleve al final donde Dios quiere ponerme. Eso es dar honor, eso es dar honra. Ok, debemos de tratar de honrar a nuestros padres de la misma manera que honramos a Dios, de la misma manera. O sea, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones. No solo en palabras y acciones, sino en pensamientos también. Así que si hablamos en el orden de importancia de lo que es amar a Dios por sobre todas las cosas, y debemos de aprender, como lo dice Deuteronomio, que eso va a producir una honra en nosotros. Quien le da valor a Dios, entonces tiene valor delante de Dios. Si nosotros no entendemos el orden cronológico de esto y desasociamos que amar a nuestros padres es amar a Dios en nuestros padres, haríamos lo de los fariseos. Entonces, los fariseos no asistían a sus padres porque primero estaba Dios. Una vez escuché a una persona decir, en este tema en particular, decir, es que debemos de agradar a Dios antes que a los hombres, porque los padres se convierten en parte de los hombres. Cuando Pedro dijo eso, Pedro lo que estaba diciendo básicamente es que cuando aquellos fariseos le ordenaron no predicar en el nombre del Señor, él siguió predicando en el nombre del Señor. Él no iba a negar el nombre del Señor. Por eso es que también el amor a los padres dice debe ser en el Señor. Por eso es que la mujer debe sujetarse al marido en el Señor. Por eso es que las familias deben de crecer y amarse en el Señor. ¿Qué significa en el Señor? Bajo la legislación de Dios. Si mis padres y mi madre blasfeman contra el Señor, yo no los voy a deshonrar, pero yo no camino con esto. Y no puedo caminar con esto porque ahí sí puedo aplicar que yo debo de atender a Dios antes que a los hombres. Pero si mi papá y mi mamá no son blasfemos, no son herejes, y lo único que son personas como usted y como yo, que nos equivocamos en el día a día, yo debo de honrarlos en mis pensamientos en mis y en mis acciones, lo mismo que en mis palabras. Ok, ahora, resumiendo todo lo anterior, resumiendo todo esto para venir e ir aterrizando. En primer lugar, ¿cuál es el primer mandamiento en importancia? Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿cuál es el primer mandamiento en orden cronológico? Oye Israel, dice, que quiere decir Shema Israel. Escucha a Dios y obedézcalo. En orden cronológico es escuchar a Dios y obedecerlo. Porque si yo no escucho a Dios y no lo obedezco, ¿cómo lo voy a amar? En importancia, Dios está primero y lo amo sobre todas las cosas. En orden cronológico, escúchelo. Escucha a Dios lo que le está diciendo. Así que todo está ligado el uno al otro. Leamos el capítulo 12 de Mateo para poder entender lo que acabo de decir. En el orden cronológico debo de escuchar a Dios. En el orden de importancia debo de amar a Dios. Pero uno va conectado con el otro. De la misma manera, en el orden de importancia amo a Dios por sobre todas las cosas. Y en segundo orden de importancia, amo a mi prójimo como a mí mismo. En el orden de importancia, yo honro a Dios por sobre todas las cosas. En el orden cronológico, yo, en segundo lugar, honro a mi padre y a mi madre. Escuche lo que está diciéndole el Señor cuando le llegan a decir que su familia está fuera. Mateo 12, versos 46 y 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiéndole él al que decía esto, le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque escuche la aclaración del Señor, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? El Señor dice, yo los amo, pero primero está la voluntad de mi Padre. Pero eso no significa que su corazón no amara a María ni amara a sus hermanos. Al final en la cruz, cuando el Señor estaba por morir, se voltea donde Juan y le dice, he ahí tu madre. Y se voltea donde su madre y le dice, he ahí tu hijo. Porque una mujer, cuando moría su hijo, quedaba desamparada, máxime que ya José no estaba. Entonces quedaba completamente desamparada y él la honró hasta el final. Él le dijo, Juan, hágase cargo de mi mamá.
mamá, Juan se va a hacer cargo de usted. Y le dejó a ella una herencia de honra que hasta el día de hoy nosotros nos damos cuenta y vemos que Jesús pensó en su madre desde el primer momento hasta el último momento. Por lo tanto, el hablar de María como la madre de Jesús, tenemos que hablarlo en el contexto de madre. Que algunos han cambiado este contexto de madre y la han puesto como Dios, eso es un asunto de ellos y es un problema de ellos. Pero Jesús honró a su mamá desde el primer día hasta el último día en la cruz. Y entonces, cuando dice que seamos de larga vida sobre la tierra, ¿a qué se refiere esto? Bueno, tendríamos que ver los ejemplos de Abraham, porque a Abraham se le dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Abraham está vivo? No, no está vivo, está muerto. Pero todavía hasta el día de hoy la promesa se sigue cumpliendo. Siguen siendo benditas las familias de la tierra porque siguen recibiendo todas las familias de la tierra el mensaje de la cruz. Cuando a David se le dice a él que él va a tener un reino para siempre, murió David y el reino continúa porque se sigue construyendo alrededor de esto. Por lo tanto, ser de larga vida sobre la tierra no es de si respiro o no respiro. Es de la honra que Dios establece en una persona y le da un reconocimiento perpetuo. Pero dice usted, no, pastor, pero es sobre la tierra. Sí, es que es un reconocimiento sobre la tierra. Voy a ponerle un texto en Mateo 26:13 para que lo veamos. Cuando una mujer llegó y estaba derramando sus lágrimas sobre Jesús, Simón tenía que recibirlo a él y darle un abrazo, de limpiarle los pies, atenderlo con hospitalidad, y él no lo hizo. No lo hizo porque el mismo texto lo dice. Mire, desde que yo llegué, esta mujer me está besando y besando y besando. Esta mujer está derramando sus lágrimas y usted a mí no me ha hecho nada de eso, le dice. Pero escuche lo que le dice él a este hombre. De cierto os digo, Mateo 26:13, que donde quiera que se predique este evangelio, o sea, donde quiera que se hable de Jesús, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. ¿Sabe qué está diciendo? Para la honra de ella. O sea, no importa, ella va a morir. Ella va a morir en la tierra, pero aquí en la tierra, ella es de larga vida. ¿Y por qué ella es de larga vida? Porque hasta el día de hoy, 2000 años después, todavía hablamos de esa mujer. Y Dios está honrando a esa mujer cada vez que se predica el evangelio. Cada vez que hablamos de nuestro Señor. En este momento estamos hablando de esta mujer, 2000 y resto de años después, Dios la está honrando en ese día, que le lavó los pies con las lágrimas, que le secó con el cabello las lágrimas y que le derramó el perfume a él. Hasta el día de hoy todavía se habla de ella y se le honra a ella. Y muchas personas que estaban en esa mesa, ni nadie se acuerda de quiénes estaban en esa mesa. Así que el principio de la honra al padre y a la madre está sentado sobre el principio de la siembra y la cosecha. O sea, yo honro a mi padre y Dios me va a honrar a mí. ¿Cómo? Reconociéndome delante de las demás personas en la tierra, de los que me conocen, diciendo, este es un hijo que honró a su padre y a su madre. Esta es una hija que honró a su padre y a su madre. Porque vivir para siempre no es respirar para siempre. El Señor dice que si nosotros le seguimos ahí, nosotros tendremos vida eterna. Y esta es la vida eterna, dice el Señor. Conocer al Padre y conocer al Hijo. No es si respiro eternamente, es si una vez, después de que yo muero, soy reconocido, soy honrado. Y le digo hasta dónde llega la honra, hasta dónde llega la largura de esa honra. El Señor dice, y cualquiera que me reconozca delante de los demás, o sea, mi papá y mi mamá, mis hermanos, mi jefe, cuando yo sé honrar, pero principalmente a mi padre y a mi madre, cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también le reconoceré, o sea, le honraré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuándo? Desde ahora y hasta cuándo. Porque a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también le desconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando yo reconozco lo que Dios me dice y cómo debo de actuar, Él me honra desde ahora y hasta siempre. Dios honra a los que le honran. Y honrar a los que le honran no es dinero, no es salud, no es circunstancias. Esos son añadiduras. Es poner a Dios por encima de todo y Él, estando encima de todo, añadirá lo que Él crea que es conveniente para mi vida. Y lo que Él añada para mi vida va a ser según su propósito. ¿Y por qué va a ser según su propósito? Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. A los que conforme a su propósito han sido llamados. Y su propósito probablemente sea que yo muera joven en esta tierra.
Su propósito tal vez sea que yo tenga que pasar por ciertas circunstancias en esta tierra, porque su propósito es eterno, no es circunstancial ni es temporal. Así que el mandamiento, más que basado en nuestro pensamiento humano, está basado en la mente de Dios, que es incomprensible, que es tan profunda, tan inalcanzable, que nosotros muchas cosas no las vamos a entender hasta que Él venga y nos diga cuál fue la razón de lo que Él dijo, porque no vamos a entenderlo. Si una persona honra a su padre y a su madre y muere joven, no se salió del propósito de Dios. Si una persona no honra a su padre y a su madre y vive muchos años, no se sale del propósito de Dios, porque lo que Dios mantiene para siempre, durante todo el tiempo que vivamos y aún después de esto, es su propósito. Por eso tenemos que poner los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Eso es tener fe, que yo voy a obedecer las cosas que Dios dice de la manera en que Dios lo dice, aunque lo que yo perciba me parece que no me explica muy bien lo que se dijo. Jamás Dios falla a sus mandamientos ni a sus promesas. Jamás. Y cuando decimos que jamás, el que se equivoca, el que no los entiende, soy yo. Cuando la gente pensó que Jesús había muerto en la cruz, hallaron despropósito en eso. Iban caminando hacia Emaús y decían, mire, ya han pasado 3 días, dice. Y había dicho que iba a resucitar y al día de hoy no ha resucitado, porque no entendían a qué se refería el Señor cuando Él estaba construyendo un reino para siempre. Porque para siempre no es lo mismo que nosotros entendemos para siempre en nuestra mente. El para siempre de Él es muy diferente al para siempre de nosotros. Porque el para siempre de Él no es el ser humano siendo exaltado. El para siempre de Él es Dios siendo exaltado para siempre en el ser humano. Esa es la enseñanza de hoy, ese es el mensaje de hoy. Entonces, cuando nos preguntemos, como dijimos al principio, y voy a devolverme acá, si la palabra de Dios nos enseña que honrar a nuestros padres, la promesa es que nos irá bien y seremos de larga vida. ¿Y por qué jóvenes mueren? En apariencia les va mal, perdón, cuando parece que honraron a sus padres y a sus madres. Voy a recalcar eso, parece. Porque la honra no es lo que parece, la honra es lo que es. Entonces, yo puedo estar atendiendo a mis padres con un corazón no dispuesto a eso. Puedo estar obedeciendo a mis padres, pero a regañadientes, con un corazón no obediente a eso. Yo puedo estar diciendo que amo a mis padres y podría ser que lo que tenga es una emoción en ese momento, pero que una vez que mis padres hacen algo contra mí, yo los deseo ahorcar más bien. Porque eso pasa. Hay hijos que le han dicho a su mamá, ojalá me hubiera sido mi mamá aquella señora de la esquina. Porque aquella señora de la esquina, esa señora sí atiende bien a sus hijos. Sí, porque no vive ahí y no sabe realmente cómo son. Pero se han dejado de decir que ojalá no hubiera sido mi mamá. Y eso es deshonra. Pero a veces se dice de boca, pero a veces se dice de corazón. A veces las personas no lo dicen con la boca a las madres, pero lo hacen con el corazón. El ejemplo que quiero poner, y con eso vamos a cerrar, es que una persona venga y le lleve a su mamá todo el diario de un mes, le lleve a su mamá y a su papá, les lleve todo lo necesario de un mes, pero una vez que no está delante de ellos, entonces los expone por lo que le dio. Yo le llevé eso a mi mamá porque la verdad es que mi mamá esto, pero me estoy explicando. La honra no está en lo que se hace, la honra está en la motivación por lo que se hace. Y cuando yo hago algo por la motivación correcta, de mi boca no van a salir palabras contra mis padres. Y otra cosa más, ni siquiera las voy a pensar. Que eso es más grande de lo que es la acción. Por eso Jesús dice que lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. No lo que sale, no lo que entra ahí, porque lo que sale de la boca es lo que está en el corazón. Por lo tanto, que no se dé cuenta mi mano izquierda lo que hace mi derecha o mi mano derecha lo que hace mi izquierda. Quiero decir con esto que cuando usted honre a su padre y a su madre, que nadie se dé cuenta. Que cuando usted viene y atiende a su padre y a su madre, los cuida, no tiene por qué divulgarlo a todo el mundo ni andarle diciendo yo le doy esto, yo le doy aquello, yo atiendo a mi papá, porque eso más bien es deshonra. Y es deshonra porque queriendo ser personas delante de los demás testimonio, terminamos siendo personas que deshonramos a nuestros padres porque nosotros no tenemos por qué hacer publicidad de lo que hacemos ni con nuestros padres ni con nuestros hermanos y mucho menos con nuestros padres. Ahora, ¿cuál es el que está por encima de todo? Dios.
Tampoco podemos andar haciendo publicidad de lo que hacemos para con Dios. Tampoco podemos andar diciendo, ay, sí, es que yo hice esto, es que yo hice aquello. Si la gente se da cuenta, que se dé cuenta. Pero nuestra boca debe de hacer sin que la mano izquierda se dé cuenta lo que hace la derecha. Eso es honra. Los fariseos lo que hacían era tirar para afuera todo lo que hacían para Dios, todo lo que hacían para los padres, aparentemente, y decían, esto es corbán, esto es un voto para el Señor. Porque ellos lo que buscaban era el aplauso. Eso era lo que buscaban, el aplauso. Y Dios le dice, ya tienen el aplauso, eso es todo lo que tienen. Porque en el reino de los cielos ya no se les va a dar más. El que quiere realmente ser honrado, métase a su aposento, dice. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. O sea, haga las cosas a usted y que el más que se dé cuenta, el que más se dé cuenta, el más cercano fue el que recibió la bendición. En este caso su papá o su mamá. Si usted asistió a su papá y su mamá, que más, fuera de ellos nadie más sepa. Creo haberme explicado. Espero que esta enseñanza nos sirva a todos para entender lo que es honrar. Y que la respuesta de Dios siempre es perfecta, es veraz y es pronta. Pero no significa que lo que yo creo que me está pasando, y si me enfermo y me muero, Dios ya no me está honrando. Porque la honra alcanzó a esta mujer hasta 2000 y resto de años después. Y si el Señor no viene, se seguirá predicando y hablando de ella hasta que Él venga. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios. Padre, bueno, en el nombre de Jesús te damos gracias por haber podido escudriñar tu palabra hoy. Por haber podido entender, Señor, que tus palabras no son simples, Señor. Que tus palabras tienen un propósito mayor, un propósito eterno. Que cuando vienes y escudriñas nuestros corazones a través de escuchar una prédica, o en el caso mío, hasta a través de predicar, Señor, porque aún predicando nos ministramos a nosotros mismos, Señor, porque así eres de maravilloso. Gracias, Señor, por las personas que van a escuchar este mensaje, Señor. Bendícelos, Señor. Ábreles el entendimiento, igual como nos lo estás abriendo a nosotros. Y ayúdanos, Señor, a ser consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Ayúdanos a honrar a nuestros padres. Ayúdanos a honrarte a ti, Señor. Y ayúdanos a honrar a las demás personas. Porque la honra, Señor, el dar valor, es algo, Señor, que nos identifica contigo. Porque tú, Señor, nos diste valor mucho antes de que lo tuviéramos. Porque aun cuando éramos tus enemigos, decidiste morir por nosotros. Y ahora nos has hecho tus hijos, Señor. Y ahora nos sigues dando valor, nos sigues cuidando, nos sigues abrazando y nos sigues llamando, Señor, al arrepentimiento. En tu santo nombre, Jesús, te damos gracias. Amén.